La conferencia de esta ocasión sobre el libro de Gálatas comienza con el capítulo 6, el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta enseñanza nos habla sobre los deberes hacia aquellas personas que son débiles, que han cometido alguna falta o que por alguna razón han sido sorprendidos en algún pecado. Y se relaciona esta enseñanza con la conferencia anterior. Dice el pasaje, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que dan el fruto del Espíritu, según estudiábamos en la conferencia anterior. ¿Quiénes son aquellos que por alguna razón son sorprendidos en alguna falta? Aquellos que se desconectan del fruto del Espíritu y por esa desobediencia comienzan a actuar conforme a las obras de la carne. Lo importante es que el pasaje nos enseña a tener caridad, a tener mansedumbre, a tener amor para con aquellas personas que por alguna razón cometen pecado o cometen una falta. No nos manda en ningún momento el pasaje que estamos analizando a juzgar o a hacer más pesada la carga de aquellos que han cometido pecado, sino que nos manda a restaurar, como dice el pasaje, con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, porque también nosotros mismos podemos ser tentados, podemos también caer en algún error, en alguna falta. Hermanos, si tenemos el fruto del Espíritu, aún así podemos caer en faltas, en pecados. Es precisamente lo que establece este versículo. El tener el fruto del Espíritu no nos garantiza en ninguna manera que no vamos a cometer una falta o que no podemos caer en algún pecado. El tener el fruto del Espíritu nos evita bastante caer en pecado, nos evita bastante cometer faltas, pero no nos garantiza que no lo hagamos. Somos humanos y según hemos estudiado en otras conferencias, hay una ley en nuestros miembros, la ley del pecado que nos lleva cautivo, que está en nosotros, que por esa razón podemos caer en cualquier falta. No sé si eso conteste su pregunta. Muy bien, es verdad que podemos, aún teniendo el fruto del Espíritu en nuestra vida, podemos pecar, podemos ser tentados, como dice la última parte del versículo 1 del capítulo 6, y por lo tanto, hemos de andar con mucho cuidado al encontrar a otros hermanos que tal vez por las tentaciones fuertes se hayan debilitado y hayan cometido algunos pecados. Hay ejemplos de esos pecados, hay ejemplos en la Biblia, mejor decirlo de esta manera, de hermanos o de personas creyentes que hayan caído así en faltas. Sí, uno de los casos más clásicos que hay en la Biblia con respecto a esta enseñanza es el caso cuando traen ante Jesucristo a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, fue sorprendida en una falta y la querían apedrear. Jesucristo no agudizó o no hizo más color al pecado de ella, por decirlo así, ¿verdad? Jesucristo más bien en una actitud de mansedumbre, de amor, le perdona, le amonesta y le dice, mira, vete y no peques más. Ese es el ejemplo, ¿verdad?, que nos da la Escritura. También en Primera de Corintios, el capítulo 5, hay otra enseñanza que nos habla con respecto a esto. No sé si tiene el pasaje a mano, que pueda leerlo. El 5 de la Primera de Corintios dice, de cierto, comenzando con el 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un pecado muy fuerte, muy grave, de veras. Una falta bastante seria. Y Pablo reprende a la iglesia porque estaban como soportando a ese individuo, ¿verdad? Sí. O sea, que no estaban reprendiéndolo como tenían que hacerlo. No lo estaban restaurando. No estaban disciplinándolo con el propósito de lograr la restauración. Es correcto. Toda disciplina en la iglesia debiera tener ese propósito, ¿no? Sí. La disciplina vista como un acto noble lleva el propósito de restaurar a aquel que está en una falta. No de alejar más. No de alejarlo. Así es. ¿Y qué fue el desenlace de este ejemplo? Bueno, el desenlace de este pasaje que usted está leyendo lo vamos a encontrar, creo que en Segunda de Corintios, sí, el capítulo 2.
nos habla sobre el desenlace de esto, y es precisamente lo que sucede con este caso, una persona que es restaurada. No sé si lo tenga a mano. Dice el 2.5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es precisamente lo que vemos, o sea, perdón, amonestación, disciplina, consolación, restauración. Con amor y con mansedumbre. Cuando nosotros nos restauramos, en lugar de restaurar, acusamos más. ¿Quién saca ventaja? Satanás saca ventaja. La persona se aleja más, se le hace más daño a la persona. Yo entiendo que la Biblia nos llama a disciplinar, a restaurar, con el propósito de que seamos más fuertes. Lamentablemente no se puede seguir este sendero que nos presenta la Escritura si nos falta amor, si nos falta el fruto del Espíritu. No podemos ejercer este consejo. En Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 8, dice la Escritura de la siguiente manera: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando se tiene ese verdadero amor, somos capaces de sobrellevar, somos capaces de restaurar, somos capaces de entender a aquel que ha cometido una falta. También en Efesios, el capítulo 4, versículo 2, nos da la Escritura otro consejo donde dice, voy a leer el 1 también, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos de aprender a soportarnos, a sobrellevarnos, como dice aquí en Gálatas el capítulo 6 y en estos otros pasajes que hemos analizado. Deseo también traer, hermano y amados que nos escuchan, un texto que tiene que ver en la segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, el 14 y el 15, donde dice Pablo: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Pues es un consejo bastante fuerte. No os juntéis con él, ni para comer, ni para estar en comunión con él, porque está en pecado, está en estado de rebeldía. No os juntéis con él, ¿para que qué? No es para que se aleje más de la iglesia, del Señor, de la comunión para con Dios, sino dice para que se avergüence. Y nosotros, ¿cómo tenemos que tratar a tal persona? El 15 lo dice claramente, palabras del Espíritu Santo: mas no lo tengáis como enemigo, por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Como a hermano, pero si no podemos estar con tal persona, si no podemos juntarnos con tal persona, ¿cómo podemos tratarle como a hermano? Eso es algo, parece una contradicción. Sí, pero no lo es. No puede ser nuestro enemigo. Tenemos que tratarlo como hermano. Sin embargo, no podemos juntarnos con tal persona. O sea que hay que disciplinar a tal persona, pero con amor y con mansedumbre, tal y como nos enseña el texto. Y siempre con el propósito de restaurar. A mí me interesa esa palabra restaurarle, hermano. ¿Qué peso tiene esa palabra? ¿Qué significado tiene? Sí, restaurar más bien es tomar algo que esté en malas condiciones, arreglarlo, componerlo, para que luego esté en un estado de perfección. Muy bien. Algo que está inútil, invalidado, y ponerlo a funcionar debidamente. Y eso es básicamente lo que sucede cuando una persona comete una falta. Se invalida espiritualmente. Y los que son espirituales, los que somos espirituales, como dice el pasaje, vosotros que sois espirituales, debemos de tener la visión espiritual para poner a esa persona a valer espiritualmente otra vez, a funcionar espiritualmente otra vez, no alejarla más. Y aquí hay una regla bien importante: considerándote a ti mismo. Oh, sí. Cuando amonestamos a una persona, debemos de pensar en que nosotros también podemos cometer un error, podemos cometer una falta. Cuando vemos que una persona ha cometido un error,
no debemos de decir, mira lo que hizo, mira para allá, qué barbaridad, sino que debemos de pensar, caramba, eso me puede pasar a mí también. Yo también puedo verme envuelto en esa situación. Déjame ayudar, déjame aportar, déjame restaurar. Si sorprendemos a alguna persona, a algún miembro de la iglesia en alguna falta, en vez de ir hablando a espaldas de esa persona, criticando, diciendo, mira lo que ha hecho, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer según Cristo en Mateo, el capítulo 18? Me parece el 15 y el 16 dice, si un hermano ha pecado contra nosotros, estamos en el deber de ir donde ese hermano, enfrentarnos cara a cara a ese hermano y hablarle. Y tal vez de esa manera ganemos a nuestro hermano. Es lo que hizo el apóstol Pablo cuando empezamos a estudiar Gálatas. ¿Verdad? Con Pedro. Con Pedro mismo. Exacto. Lo encontró en un pecado, el pecado de hacer acepción de personas, y Pablo tuvo el valor y el amor de enfrentarse cara a cara con Pedro. Si no ganamos al hermano, por medio de ir y estar solos con él, como dice Cristo, llevamos a 2 o 3 más. A testigos. Sí, seguro. Y si no nos escuchan entonces, pues llevamos el asunto a la congregación. Entonces, si no nos escucha, pues debemos rebeldía. tenerlo como gentil. Sí, ya es un estado de rebeldía y hay que, entonces sí, desecharlo, como dice la Escritura. El versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuáles cargas? Precisamente esos momentos de problemas, de situaciones, de faltas, de pecados, son esas cargas individuales que lleva cada ser humano en su vida. Y el consejo que nos da la Escritura es que debemos de sobrellevar esas cargas. Y sobrellevar en este contexto quiere decir no acentuar más las cargas de las personas, sino sobrellevarlas. En otras palabras, ¿verdad? Restarle importancia, dar más amor, restarle importancia para que esa persona pueda recuperarse, pueda llevar esa carga con más tranquilidad. Fue lo que Cristo hizo con el ejemplo que hemos citado. Sí. Y es la invitación que Cristo nos hace. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo, el pasaje no dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo le voy a dar más carga. ¿Verdad que no? No, dice, yo os haré descansar, sí. Voy a quitar la carga. Y los cristianos, cuando actuamos guiados por el Espíritu, es lo que debemos de hacer, aprender a sobrellevar las cargas de los otros, quitándoselas, ayudando a que ellos se quiten esa carga de encima, para que puedan crecer, para que puedan seguir hacia adelante en la obra del Señor. Hay cargas de toda clase. Sí. Tentaciones, pruebas, enfermedades, problemas económicos, etcétera, etcétera. Problemas emocionales, mentales. Debiéramos compartir esas cargas. Ayudarnos los unos a los otros. Dice, hermano, cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es eso de la ley de Cristo? No la ley de Moisés. Fíjese en el contexto de todo este libro de Gálatas. No se habla aquí de la antigua ley, sino de una ley de Cristo. La ley de Cristo, sí. Y es muy bueno traer este punto en este momento, porque la problemática de todo el estudio de Gálatas ha sido la polémica entre la ley de Moisés y la gracia. Eso mismo. Y ahora, ya casi terminando la carta, el apóstol Pablo se refiere en específico a la ley de Cristo. No a la antigua ley, sino a la ley de Cristo, a esa nueva ley que gobierna nuestros corazones. Volviendo un momento a esto de sobrellevar las cargas los unos a los otros, se me ocurre un ejemplo. Muchas veces vemos en los padres, ¿verdad? El niño está jugando en el patio y se cae y viene llorando para donde el padre y le da la queja al padre, mira papi, me caí, mira lo que me hice, el niño está llorando y el padre le dice, yo te lo dije, me hubieses hecho caso, yo te lo dije, que te ibas a caer, así que no llores donde mí. Y en ese momento yo creo que el padre gana más diciendo al niño, no te apures, ven acá, te voy a curar, trata de obedecerme, no vuelvas a jugar porque te vas a seguir cayendo. Tú sabes que tu papá sabe mucho, tiene la razón, y yo creo que ese es el consejo que cabe ahí. Y muchas veces nosotros cuando encontramos a una persona en una falta, podemos seguir ese mismo ejemplo. O le acentuamos su carga, o le quitamos impacto a esa carga para que la lleve con más gusto, ¿verdad? Así actúa el miembro maduro. Sí. Para mí esa palabra espirituales, vosotros que sois espirituales, para mí esa palabra significa maduros. Maduros, sí. Ustedes,
ustedes que están bien con el Señor y muy cerca de Él y en plena comunión con Él, ustedes que están y ya han alcanzado la madurez, ustedes, los espirituales, tenemos los tales un deber muy importante hacia los deberes, y ese deber es de restaurarlos. Eso es lo que queremos lograr. Correcto. Seguimos analizando el capítulo 6 de Gálatas en 30 minutos con la Biblia abierta. Dice el versículo 3: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este pasaje está un poco fuerte. Yo pienso cuando leo este pasaje en que casi siempre el que se cree ser algo, sin ser nada, es aquel que menos paciencia tiene. Es aquel que menos capacitado está para ayudar a otros a llevar su carga. Es aquel que nunca está dispuesto a restaurar al que comete un error. Es aquel que todo lo critica. Es aquel que señala. Es aquel que juzga. Aquel que sin misericordia no tolera que otros cometan errores. Que es vanaglorioso. Que es vanaglorioso. Es precisamente el que se cree ser algo, el que casi siempre es nada. Que menos aporta a la obra. Es correcto. Y es el consejo que el apóstol nos da aquí a los Gálatas y les advierte, ¿verdad? El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No sé si quiera usted aportar más sobre este pasaje. No siendo nada, no siendo nada. ¿Qué somos nosotros? Hasta el mismo Pablo dice, cuando escribe sobre obreros en el reino, él dice en la 1 de Corintios del capítulo 3, ni el que siembra, ni el que riega, es algo. Es algo. O sea, si él dice eso de sí mismo como apóstol, ¿cómo pudiéramos nosotros pretender ser algo? Y también se me viene a la mente lo que dice Cristo en Lucas 17:10, que después de haber hecho todo lo que debíamos hacer, somos siervos inútiles. ¿Qué debemos decir? Somos siervos inútiles. Así que, por lo tanto, esa práctica, esa idea, esa filosofía de algunos de darse mucha importancia, no va con el espíritu de Cristo ni con el espíritu de Pablo. Imagínense, Cristo, en ningún momento vemos a Cristo vanagloriándose de las obras que hizo. Jamás. No, ni tan siquiera lo vemos vanagloriándose cuando hizo las obras más grandes, de devolverle la vista a un ciego o de cosas así. Vemos a Cristo que cuando hacía los milagros le decía a las personas, vete y no se lo digas a nadie. ¿Recuerda? Sí, ¿verdad? Así hablaba. Sí, cuando le devolvió la vista al ciego, le dijo, mira, ve y no le digas a nadie que yo te he devuelto la vista. Ve y no le digas a nadie que yo te levanté del lecho. O sea, esa era la forma de Cristo actuar. Y es la forma que nosotros debemos de actuar también, ¿verdad? En vez de gloriarnos en nosotros mismos, llenarnos, como dice el 26 del capítulo 5 de la vanagloria, dice Pablo en la 1 de Corintios, el capítulo 2, el que gloríe, debiera gloriarse solo en el Señor, no en sí mismo. Eso es así. Procedamos al 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Vamos a leer el 5 de una vez, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Su propia obra. Usted tiene que someter a prueba su propia obra. Es la que debo de someter. Yo no puedo someter a prueba la obra de otro. Pero de acuerdo con qué regla. ¿Cómo va a medir su propia obra? ¿Conforme a qué? Conforme a la regla de Cristo. La Biblia. Conforme a la Biblia. El Evangelio. Es correcto. Así hay que medir toda obra. No hay otra regla, ¿verdad? No habrá otra. Sí. Tengo que hacer lo mismo con mis obras. Medirlas conforme a la Biblia. Adelante. Sí, dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y esta frase de este versículo me llama la atención porque ha sucedido y sucede que ha habido personas que se glorían del trabajo de otros, se aprovechan del trabajo de otros y se glorían en esto. Eso sucede en el mundo secular, ¿no? Sucede en los negocios. Sí, sucede en el mundo secular, sucede en el mundo religioso, sucede, y hay que cuidarse de que no suceda a nosotros. Debemos de gloriarnos en nuestra propia obra. Sí, un evangelista que no rinda como evangelista, por ejemplo, ¿qué es el trabajo de predicar, de evangelizar? Ganar almas. Pero el que no lo hace, pues tal vez caiga en la tentación de descansar en obras ajenas,
En lo que hace otra persona. Gloriarse en obras que hechas por otros. Y ese es todo un pecado también, un error serio. Sí. Pues la persona se engaña a sí misma. No sé si haya algún pasaje que podamos usar para apoyar esto. Este otro pasaje de... Me parece, hermano, y amados que nos escuchan, que el texto en la segunda de Corintios, hermano, quiere buscarlo, por favor, el capítulo 10, para leer por lo menos 2 o 3 versículos que hablan más o menos de la misma manera. De la pluma de Pablo también, el capítulo 10, el 12 al 15, si quiere, lo tiene. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Medidas falsas. Medidas falsas. No podemos medirnos por nosotros mismos, sino por la medida que nos enseña Cristo. Sí. Tenemos que llegar hasta la medida de la estatura de Cristo y no medirnos a nosotros mismos. Es correcto. Por nosotros. Yo creo que mientras yo me mida con otro ser humano, puedo salir en ventaja. Pues siempre va a salir bien. Sí, pero yo creo que siempre, como cristianos, nos debemos de medir frente a Cristo. Así mismo es. Porque esa es la medida que tenemos que conseguir. Dice el versículo 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Desmedidamente. Sino con mesura. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, que es la estatura de Jesucristo. La regla que Dios nos ha dado. Por medida. Para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y el 15, que es clave. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Habla de manera muy tajante, ¿no? No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Cada uno de nosotros, cada cristiano, cada anciano de la iglesia, cada diácono, cada predicador, tiene que hacer su propia obra y hacerla bien, para luego, si va a gloriarse en esa obra bien hecha, una obra fructífera en el reino del Señor. Y el 5 para concluir, hermano. El 5 para concluir esta primera parte del capítulo 6 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y esto es claro, aquí yo no creo que hay mucha explicación. Se compara con el 2 sobre llevar los unos las cargas de los otros. Está bien, pero cada uno también tiene que llevar su propia carga. Nadie puede descansar en el otro para decir, bueno, yo no lo hice por culpa del otro. O sea, cada cual llevará su carga. Bueno, hasta aquí esta conferencia sobre el libro de Gálatas, el capítulo 6. Dios mediante, comenzaremos en la próxima conferencia con el versículo 6 del capítulo 6.